Bueno, amados, es una alegría compartir con todos ustedes nuestro último fin de semana del 2024. Hemos llegado hasta el final por la gracia y misericordia de Dios. Quisiera, si me pueden acompañar al capítulo 5 del libro de los Efesios. Capítulo 5 del libro de los Efesios. Vamos a estar viendo de los versículos 15 al 17. Versículo 15 al 17, vamos a estar viendo. Y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Llegando a fin de año, todas las empresas, particularmente en la que trabajo yo, pero la mayoría de las empresas tiene que hacer un balance. Y creo que eso es algo que también tienen que hacer todas las personas. Todas las personas tienen que hacer, todos cuando llegamos a terminar un año más en este mundo, tendríamos que pensar qué es lo que hemos hecho con nuestro tiempo, en qué lo hemos estado disponiendo, para qué ha servido todo este año y qué es lo que nos ha aportado, qué es lo que nos ha dejado. Y esa pregunta es especialmente importante para los cristianos. El apóstol Pablo, como vemos en el texto de hoy, dice que tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. Porque algunos pueden profesar ser cristianos, pero vivir como necios. Esa es una palabra muy fuerte, vivir como alguien que es un necio. Podemos estar desaprovechando el tiempo. Podemos estar viviendo sin darnos cuenta que los tiempos y los días que nos tocan vivir son malos. La palabra en inglés, a veces para tratar de entender qué es lo que está diciendo un texto, trato de leerlo en inglés para ver la traducción, y efectivamente dice que la palabra que utiliza es evil, es decir, malo básicamente, ¿no? Maligno, malvado. Y esto es algo especialmente importante para los cristianos, porque dice el versículo 17 que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, nosotros debemos buscar constantemente comprender cuál es la voluntad de Dios para cada momento de nuestra vida, para cada situación, para cada aspecto de nuestra vida. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque llegará un momento en el que nuestro tiempo en este mundo se va a terminar. El tiempo es un bien muy escaso y es un bien limitado, aunque a veces no nos damos cuenta. Pensaba, siempre que tengo que ir para la zona del shopping de acá de Santa Fe, parece casi como si fuera una especie de ilustración de la salvación. Siempre que voy para aquel lado, hay que cruzar una avenida muy ancha. Hay que esperar a que los semáforos terminen de llegar hasta el verde, pasen a rojo para que vos puedas pasar. Son semáforos bastante largos. Y en paralelo a la senda peatonal, también hay un puente que cruza todo, por el cual vos podés pasar sin esperar absolutamente nada. Llegás hasta ahí, subís las escaleras y te vas. Y yo siempre que paso, y hay mucha gente para cruzar, trato de ver cuántas personas estamos esperando el semáforo y cuántas personas suben. Y siempre veo que la cantidad de personas que estamos esperando el semáforo de un lado y del otro, superamos en 10 veces a los que pasan por arriba. Y siempre pienso y digo,
lo que pienso es que aparentemente, y eso me hace sospechar, que ahí hay dos bienes que están en pugna. El tiempo y la energía. ¿Está? Es decir, el tiempo y la energía. Porque en definitiva todos vamos a llegar al mismo lugar. Nada más que algunos tenemos que dejar que pasen 90 segundos. Y otros no esperan nada, pero tienen que hacer el esfuerzo de subir. Y lo que eso me demuestra es que la energía, el esfuerzo, es un bien más preciado que el tiempo. Me hace sospechar que la gente prefiere perder el tiempo antes que esforzarse. Es natural, ¿no? Es lo que le pasa a la naturaleza. Es lo que se conoce como la conservación de la energía. El universo está diseñado de esa manera. Está todo diseñado de tal manera que la energía se conserve lo más posible. Cuando uno interrumpe ese ciclo, generalmente lo tiene que hacer para lograr un objetivo. Funciona así la electrónica, funciona así la generación de la energía hidráulica, por ejemplo, ¿no? El agua cae, uno pone un molino abajo, interrumpe, el agua cae justamente por principio de conservación de energía, y eso nos da electricidad para aprovecharla. Entonces, me hace pensar que la gente trata de escoger selectivamente en qué gasta su energía y en qué prefiere perder el tiempo, según los objetivos que se plantea. ¿Está? Ahora, cuando uno ve, bueno, ¿qué hay del otro lado? Del otro lado hay tres cosas. Hay un shopping donde uno puede ir con la familia. Hay un supermercado donde uno puede ir a gastar y a comprar cosas que muchas veces no necesita. Y también hay un casino. Cuando uno cruza la calle parece que todos van al mismo lugar, pero del otro lado todos se separan. Unos van al casino, otros se van al shopping y otros se van al supermercado. Adivinen a quién no les gusta esperar. Cuando uno mira generalmente quiénes son los primeros que cruzan, ¿quiénes son? Generalmente son los niños, porque quieren ir al shopping. Y van generalmente los padres atrás haciendo lo que pueden para seguir a los niños. Entonces eso me hace pensar también en que el objetivo que cada uno persigue determina si quiere esperar o si se va a esforzar por lograrlo. ¿Está? No todos los objetivos son tan buenos. Algunos quieren disfrutar con la familia, otros prefieren ir y arruinarse la vida en un casino, y otros prefieren salir a pasear de una manera relativamente sana. Pero lo que me hace sospechar al ver que la mayoría prefiere esperar, y a mí me ha tocado, yo si tendría que sacar la cuenta la cantidad de veces que he pasado hoy, creo que he perdido varias horas de mi vida esperando ese semáforo y de vuelta. Ahora, esto mismo que quiero decir se aplica a la vida de muchos de nosotros y se aplica a la vida de los cristianos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que terminado el ciclo de la vida, cada uno de nosotros le deberá rendir cuentas a Dios de lo que hizo. Cada uno deberá dar explicaciones al Señor en qué utilizó su tiempo. Si te enfocaste en tratar de averiguar cuál era la voluntad de Dios para luego hacerla, o si viviste como un necio persiguiendo otras cosas, perdiendo el tiempo, arruinando los mejores años de tu vida, derrochando las bendiciones que Dios te ha dado, por las cuales, luego nuevamente insisto, Dios te va a pedir cuentas de eso, a cada uno de nosotros. Y todas nuestras excusas que tengamos, imagínate, ¿te imaginas? Pensalo por un segundo, ¿te imaginas dándole excusas a Dios de por qué estuviste perdiendo el tiempo? Tratando de explicarle las estupideces que te frenaron, las dudas estúpidas que tuviste. Imagínate eso cuando tengas que darle cuenta de por qué de por qué su voluntad no era algo tan importante para vos, de por qué no te esforzaste en conocer las Escrituras, no te esforzaste en santificarte, no te esforzaste. ¿Sabes por qué? Porque para vos no era un bien tan preciado. Para ustedes y para nosotros muchas veces la voluntad de Dios no es un bien tan preciado. Por eso el apóstol Pablo se enfoca en el tiempo y lo ve como un recurso fundamental. Te dice, el tiempo es un recurso muy importante si lo aprovechás. Si no lo aprovechás, va a ser un gran problema para vos. Te va a poner en grandes problemas el no haber aprovechado el tiempo. De hecho,
lo que la gente hace con su tiempo de este lado de la vida determina el resto de su eternidad. Imagínense si no es importante el tiempo de este lado. Y pensaba en alguien que no ha perdido el tiempo. Pensaba, por ejemplo, que esta carta fue escrita a los Efesios. El apóstol Pablo, desde el momento en el que él se convierte, eso está de hecho en Hechos 8, en adelante hasta el 9 aparece el apóstol Pablo como el gran personaje de la iglesia que se levanta como un apóstol impensable, porque antes era un enemigo del evangelio. Y luego de estar 14 años, por eso a veces aprovechar bien el tiempo no significa hacer muchas cosas, significa aprovechar bien el tiempo. Porque hay personas justamente que tal vez engañados, pensando que están trabajando mucho, que están haciendo mucho, pero el tiempo no lo están aprovechando porque están trabajando mal, porque están trabajando justamente como no comprobaron cuál era la buena voluntad de Dios, luego todo su trabajo viene a ser en vano. Por eso hay tanta gente que al final de los días va a decir, pero si yo en tu nombre hice esto, y yo en tu nombre hice lo otro. Pero si yo pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Claro, lo que pasó es que no fuiste sabio, sino que anduviste como necio. No miraste con diligencia cómo andabas. Por eso no fuiste entendido de cuál era la voluntad del Señor. No lo comprendiste y por eso desaprovechaste el tiempo. Pero Pablo no lo hizo. Vemos que él hace 3 viajes misioneros, que son los 3 viajes que tenemos entre Hechos 13 y Hechos 21. Él hace un viaje final a Roma luego, en el cual después de un tiempo va a ser ejecutado por Roma. Durante estos 3 viajes misioneros, él recorre 16.000 kilómetros a pie, en barco, por tierra, enfrentando constantes peligros y dificultades. A lo largo de estos 16.000 kilómetros, imagínense, hace 2.000 años. ¿Saben lo que es hacer 16.000 kilómetros? Por medios tan rudimentarios como barcos a vela, a pie, en carretas, montado en animales, llegando desde Palestina hasta Roma. Imagínense, y lo hizo 3 veces. En ese transcurso él escribió 13 epístolas, es el principal autor del Nuevo Testamento. Estas cartas son las cartas que básicamente le dieron forma a lo que fue el posterior desarrollo del cristianismo. Gracias al apóstol Pablo es que tenemos un entendimiento claro de las principales doctrinas de las Escrituras. Entonces miren, amados hermanos, qué bien que se puede aprovechar el tiempo. Al final de todo, él es martirizado en el año 67. Se cree que fue decapitado y hay toda una historia sobre los 2 soldados que lo llevaron a la muerte, que no lo querían llevar a la muerte. Se negaban porque sabían quién era Pablo y finalmente él les dice que cumplan con el deber, porque el Estado les había dado la espada. Y la tradición dice que ellos, o sea, él les dice a ellos, ustedes tienen que cumplir con su deber. A ustedes los mandaron a ejecutarme, ustedes lo tienen que hacer. Obviamente que estos 2 hombres, y ocurría mucho, después tenemos el resto de los testimonios cristianos, ocurría mucho que los que ejecutaban a los cristianos muchas veces luego terminaban siendo ejecutados ellos porque se convertían al cristianismo. Sabiendo ellos lo que le hacían a los cristianos, luego ellos, al ser conmovidos por el testimonio de estos hombres y estas mujeres que justamente para ellos el morir era Cristo, el vivir era Cristo y el morir era una ganancia, estaban dispuestos a dar su vida por la obra y por la causa de Cristo. Por eso al final de su vida él dice en 2 Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Imagínense una persona que hizo 16.000 kilómetros
por mar, por tierra, a caballo, a pie, con peligros de ladrones, entre falsos hermanos, pasando hambre, pasando todo tipo de peligros, con un objetivo muy claro, que era predicar el Evangelio. Eso era el bien más preciado para el apóstol Pablo. Él fue un hombre que aprovechó el tiempo, por eso les podía decir a los efesios, miren cómo andan. Los efesios fueron una iglesia muy privilegiada. Es una iglesia que aparentemente pudo haber sido fundada por Aquila y Priscila. Es en Éfeso donde ellos le enseñan más exactamente el camino a Apolos, aparentemente alguien que podría haber sido discípulo de Juan, solamente conocía el bautismo de Juan, posiblemente pudo haber sido un discípulo del apóstol Juan. Luego va a venir el apóstol Pablo y va a edificar esa iglesia sobre bases sólidas, dejando ancianos a los cuales los cita, luego los cita en una ciudad llamada Mileto, cerca, y les deja unas últimas palabras finales. Esa iglesia luego va a ser pastoreada por Timoteo y en los últimos años va a ser pastoreada por el apóstol Juan, que finalmente le va a dedicar una carta a los Efesios en el capítulo 2 de Apocalipsis. Así que imagínense la tradición doctrinal que tenía esa iglesia, la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia plantadora. A ellos Pablo les dice, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Entonces el primer punto que tenemos que ver en el versículo 15 es, mirad pues con diligencia. Y la palabra mirad implica básicamente estar alerta y estar atento. Pablo exhorta a los creyentes a caminar cuidadosamente de cómo viven. Es un llamado a la vigilancia en un mundo lleno de peligros espirituales. Amados, cada uno de nosotros está insertado en un mundo lleno de peligros espirituales y muchos cristianos profesándose, o muchas personas profesándose cristianos, caminan en la más absoluta necedad, hablan como los impíos, quieren y buscan las mismas cosas que los impíos, viven pensando todo el día en lo mismo que los impíos. No están luchando por edificar una vida espiritual que agrade a Dios. El llamado es a mirar con diligencia, es esforzarse. Tiene que ser entonces un examen constante y tiene que ser además un examen diligente. Es decir, no podés hacer de cuenta de que no está pasando nada cuando efectivamente estás caminando de una manera desagradable a Dios. Cuando sos una persona que tiene malos frutos en su vida cristiana. Porque ya lo hiciste este año. ¿Cuánto tiempo más lo querés hacer? ¿Te parece que tenés tanto tiempo? ¿Te parece que tenés tanto tiempo? Ese es un gran error, es el típico error de los necios, que viven pensando que la vida es hoy y que todo lo que tienen que hacer es disfrutar y vivir el día de hoy. Dice que no como necios, sino como sabios. El necio en las Escrituras no tiene que ver con una persona ignorante de la palabra de Dios. Presten atención a esto, una persona necia, desde un punto de vista bíblico, no es alguien ignorante de la palabra de Dios, sino que es alguien que vive sin temor de Dios. Es alguien que conociendo las Escrituras no le teme al Señor. Ese es el necio, desde un punto de vista bíblico. Pablo le dice esto a los efesios porque los efesios no eran ignorantes de estas cosas, ellos lo sabían. Ellos entendían lo que Pablo les decía. Lo que pasa es que entre los efesios podía llegar a haber muchas personas necias que conociendo las Escrituras hacían todo lo contrario. ¿Por qué? Porque básicamente no tienen temor de Dios. Y este también es un gran mal de nuestro tiempo, amados. Este es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Dentro de las iglesias cristianas, personas que identificándose como cristianas no viven como cristianos. Es decir, no tienen una vida de oración, no tienen una vida de meditación de las Escrituras,
no tienen comunión con otros santos, no están pensando en el reino de los cielos, no están edificando para la casa del Señor. Entonces están viviendo como necios y lógicamente que van a cosechar los frutos de los necios, que es la angustia, la vergüenza y posiblemente también la condenación. El versículo 16 nos muestra el infinito valor del tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Básicamente esta idea de aprovechar, esta idea significa algo así como redimir el tiempo, como comprar el tiempo. Y es un término comercial. Implica hacer la mejor inversión posible. Pablo insta a los creyentes a utilizar cada oportunidad para avanzar en la obra de Dios, porque el tiempo es limitado y es precioso. Para este mensaje estuve leyendo varios sermones. Uno de los sermones que leí de Jonathan Edwards se llama The Preciousness of Time, que básicamente es algo así como la preciosidad o la preciosura del tiempo. Y básicamente él da algunas razones por las cuales el tiempo es precioso. Él dice, en primer lugar, porque una eternidad feliz o miserable depende de su aprovechamiento o no. Las cosas son preciosas en proporción a su importancia o al grado en que afectan nuestro bienestar. Los hombres suelen dar el máximo valor a aquellas cosas de las que sienten que depende principalmente su interés. Entonces, el tiempo es precioso, amados hermanos. El tiempo es precioso, básicamente, ¿por qué? Porque de que lo aproveches o no, depende si tu destino eterno va a ser el más miserable que te puedas llegar a imaginar, que en tu mente no entra el nivel de miseria que podés llegar a alcanzar. No se puede llegar a comprender el nivel de miseria de todos aquellos que, pensando que vivían para Dios, luego serán condenados, ¿sí? O puede ser todo lo contrario, puede ser una eternidad feliz y gozosa. Por eso es tan importante el tiempo, porque una eternidad feliz o miserable depende de su aprovechamiento. Y las personas piensan justamente en que algo es valioso en proporción al grado en que eso afecta su bienestar. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el oro. Pensemos en el oro. ¿El oro es un bien muy preciado? Sí, el oro es un bien muy preciado. Ahora, ¿qué pasa si estás en el medio del desierto? ¿Para qué te sirve el oro? Para nada. ¿Por qué? Porque con el oro, básicamente, ¿por qué las personas buscan la riqueza? ¿Buscan el dinero o el oro? ¿Porque hay algo valioso en el oro en sí mismo? No, su valor es relativo. ¿Relativo a qué cosa? Al bienestar que eso te pueda brindar, ¿sí o no? Es relativo al bienestar que eso te pueda brindar. El oro es importante, es valioso porque con eso podemos buscar cosas que nos gustan o evitar cosas que no queremos. Por eso es importante el oro, o los bienes, o la riqueza. Queremos con el dinero tratar de obtener el mejor tratamiento por una enfermedad, queremos tratar de tener una vida cómoda, queremos evitar sufrimiento y obtener placer o beneficios, ¿no? Por eso es importante el oro para los hombres. Pero ¿qué pasa? El oro o las riquezas de este mundo, como les dije, tienen un valor relativo al nivel de bienestar que te pueda dar. Entonces, ¿el tiempo para qué es? ¿Por qué puede ser muy precioso para un cristiano? Porque determina si del otro lado vas a ser la persona más miserable o vas a ser un hombre muy feliz y gozoso. Si vas a poder decir como el apóstol Pablo, terminé la carrera y guardé la fe. Es decir, el tiempo tiene un valor relativo en sí mismo. ¿Por qué? Porque si lo aprovechás, significa que te estás preparando para la vida eterna. Si lo desaprovechás, te estás preparando a vos mismo para la condenación eterna. ¿Se entiende lo que digo? Si lo desaprovechás, tiene por así decirlo, un costo relativo altísimo para vos, desaprovechar el tiempo. Tiene un costo relativo altísimo.
porque te depara la peor miseria que puedas llegar a imaginar. Y Dios te va a pedir cuentas por el tiempo que usaste o que perdiste. También el tiempo es precioso porque es muy corto, porque es poco, lo cual es algo que lo hace valioso, es el principio de escasez. Todo aquello que es escaso puede llegar a ser muy valioso. Y la ilustración que da Edwards habla de cuando Samaria fue sitiada, y cita 2 de Reyes 6:25, cuando dice: hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, una fortuna, y la cuarta parte de un cabo de estiércol de paloma por 5 piezas de plata, una locura. Imagínense, frente a semejante escasez, la cabeza de un asno valía una fortuna, y hasta incluso se vendía el estiércol de paloma, también tenía un costo, algo que no valía absolutamente nada, a causa de la situación relativa cobra muchísimo valor, porque estaban siendo sitiados. Entonces algo que es escaso tiene que ser por un principio económico muy valioso. En tercer lugar, el tiempo debe ser considerado como algo muy precioso porque no estamos seguros de su duración. Sabemos que es muy corto, pero no sabemos cuán corto es. No sabemos cuánto tiempo nos queda, si un año o varios años, solo un mes, una semana o un día. Cada día tenemos la incertidumbre de si ese día no será el último o si tendremos el día entero. No hay nada que la experiencia confirme más que esto. ¿Cuánto valorarían muchos hombres su tiempo si supieran que solo les quedan unos meses o unos días de vida? Ciertamente un hombre sabio valorará más su tiempo, cuanto más sepa que lo mismo le sucederá a él. Y Job dice: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no volvieron, y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila se arroja sobre la presa. Por cierto, el águila es uno de los animales, si no el más veloz del mundo, cuando se arroja sobre una presa. En cuarto lugar, el tiempo es muy precioso, porque cuando pasa no se puede recuperar. Básicamente lo que él dice no es repetir lo mismo, sino que básicamente lo que está diciendo es que el tiempo no es renovable, ¿sí? No se puede intercambiar por otra cosa. Es decir, uno puede perder algo que es escaso, pero tal vez se podría llegar a recuperar con mucho esfuerzo y trabajo. En cambio, el tiempo ya no se puede volver para atrás. Dice Job: los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Entonces, amados hermanos, muchas personas desperdician el tiempo. Están buscando cómo matar el tiempo muchas personas. Están buscando entretenimiento. Hoy estamos viviendo en un siglo de prosperidad nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y alguno que pueda entender algo de tecnología puede entender que lo que se viene en los próximos años será una explosión de información que nunca antes se vio en la historia de la humanidad. Es decir, ahora estamos en el siglo de la inteligencia, ya no de la información. Entonces, vamos a estar inmersos en un mundo de personas que su único interés, su principal interés, ¿recuerdan el cruce de la peatonal que yo les dije? Su principal interés del otro lado va a ser el entretenimiento. Va a ser el entretenimiento. Y cada vez el esfuerzo para lograr ese entretenimiento es menor. Las opciones para perder el tiempo son menores. El interés por la vida eterna cada vez va a ser menor, porque a las personas les va a dar la sensación que lo mejor está aquí y ahora, y que de ninguna manera estarán dispuestos a abandonar su fornicación, su robo, su mentira, su orgullo, por esa basura que nosotros llamamos cristianismo, por esa basura por la cual nosotros quisiéramos dar nuestra vida. A ellos les va a parecer que es una locura y que es una basura, aquello por lo cual nosotros vivimos, algo escandaloso. Sin embargo,
será nuestro deber entonces separarnos lo más posible de ese tipo de vida. Por eso los cristianos no debemos vivir como necios, sin temor de Dios. Sin temor de Dios, no como ignorantes, sino como personas que no le temen al Señor. Como personas que piensan que van a vivir para siempre. Estadísticamente es poco probable que yo me muera mañana. Hoy cumplí 35 años, es poco probable que me muera mañana. Pero lo cierto es que yo me puedo morir mañana. Y lo cierto es que todos ustedes se pueden morir dentro de un par de horas. Tal vez muchos de los que están aquí no van a ver el próximo año nuevo, no lo van a ver. Tal vez puedo ser yo, no lo sé. Pero yo de una cosa estoy seguro, que si están aquí, ahora, en este lugar, es porque Dios quiere que dejen de vivir sin temor de Dios. Es porque Dios está llamando a que piensen en este año que se les fue. En todo el tiempo que perdieron en entretenimiento, en todas las personas que vieron a su alrededor y no se les ocurrió predicarles el Evangelio, en las personas con las que viven en el día a día, en todos aquellos pecados ocultos o visibles que están practicando, para que dejen de hacerlo, para que pidan ayuda, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, para que piensen en caminar de otra manera y en aprovechar bien el tiempo, porque tal vez no les quede mucho tiempo. Estadísticamente es poco probable que muchos de ustedes se mueran, pero es posible que se mueran. Es posible que se mueran. Hubo una noticia bastante resonante de una chica de acá de Santa Fe que vivía en Neuquén, aparentemente en fornicación, una chica que estudió medicina, con un chico que me parece que el trabajo era petrolero, me parece, o estaba en el sector petrolero, es decir, aparentemente personas jóvenes con un buen pasar. Y se mataron en Buenos Aires viniendo a celebrar Navidad con la familia. Eso te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, yendo al trabajo. Entonces debiéramos pensar, amados hermanos. A mí me tocó vivir una situación en la cual dos personas prácticamente de mi edad se mataron en accidentes, yo creo que eran falsos cristianos, además eran falsos cristianos, se mataron en una edad en la que prácticamente teníamos 23 años cada uno. Estadísticamente era muy poco probable que alguno de ellos dos se mueran. La última cena que tuvimos estábamos todos comiendo en familia, con la familia del chico, con su abuela, con su madre, con uno de los chicos que murió que se llama Cristian, con otro de los chicos que se llamaba Dardo, con una amiga de la abuela. Creo que en 5 años el único que quedó vivo de esa mesa fui yo. El único que sigue vivo de esa mesa, de toda esa mesa, soy yo. Pasaron solamente 5 años después de esa cena. Entonces yo sé perfectamente bien que eso es probable que le pueda ocurrir a alguno de ustedes. Y también a mí. Por eso es muy importante, amados hermanos, ser diligentes en esto. Examinaos si están en la fe, examínense si están en la fe. Porque tal vez tus frutos demuestran que no estás en la fe. Tal vez un convencimiento tonto el que tenés, iluso, vago. No significa que seas ignorante, significa que no tenés temor de Dios. Y como no tenés temor de Dios, claramente no podés ser cristiano. Si tu vida está asignada por la falta de temor de Dios, ¿qué tenés de cristiano? Por eso, amados hermanos, este llamado del apóstol Pablo a los efesios, que no eran una iglesia ignorante, no era una iglesia que estuviera mal pastoreada, no era una iglesia que careciera de dones, no era una iglesia desordenada, no eran los corintios, era una iglesia que parecía muy buena, pero Pablo a ellos les dice, guarda con cómo están caminando, no vaya a ser que haya muchos necios entre ustedes, que vivan sin temor de Dios. Y luego de hacer estas advertencias, dice, por tanto, nos va llevando a la conclusión. Versículo 17, no seáis insensatos, no sean insensatos. El insensato, en términos bíblicos, es bastante parecido
al necio, digamos. Es casi un sinónimo lo que está refiriendo Pablo aquí. Es prácticamente un sinónimo o está queriendo ahondar en la idea. Sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces Pablo acá conecta esta advertencia con el versículo 15. Ser insensato es vivir sin propósito, ignorando la voluntad de Dios y dejándose llevar por deseos carnales o por prioridades temporales. Y con esto no estoy haciendo el típico llamado pentecostal, ¿no? A no ir a trabajar más, a vender la casa y a salir a vivir de una manera rabalera. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que se tomen el primer avión y que traten de hacer 16.000 kilómetros como Pablo. Lo que estoy diciendo es que no deberían vivir un año más careciendo de una vida de oración. No deberías vivir un año más esclavo de la pornografía. No deberías vivir un año más despreocupado por tu familia. No deberías vivir un año más sin haber leído las Escrituras y sin estar esforzándote por cumplirla. No deberías vivir un año más desarraigado, sin que nadie sepa de tu vida, sin rendirle cuentas a nadie, ¿sí? Sin frutos espirituales de santificación, sin predicar el Evangelio a nadie. No deberías vivir un año más así. No deberías vivir un año más de una manera desordenada en tu vida cristiana. Dice Jonathan Edwards, ¿quiénes son principalmente los merecedores de reprensión por el tema de la preciosidad del tiempo? Es decir, de aquellos que no ven lo precioso que es el tiempo. En primer lugar, los que pasan gran parte de su tiempo en ocios o en no hacer nada que resulte de alguna utilidad. ¿Quiénes son los que deberían primeramente sentirse advertidos por esto? Aquellos que les encanta el ocio, aquellos que viven sin un propósito cristiano concienzudo y decidido. Hay algunas personas en cuyas manos parece pesar mucho el tiempo, que en lugar de preocuparse por aprovecharlo, a medida que pase y cuidar de que no pase sin hacer lo suyo, actúan como si fuera más bien su preocupación idear formas de malgastarlo y consumirlo. Como si el tiempo, en lugar de ser precioso, fuera más bien un estorbo para ellos. Sus manos se niegan a trabajar y en lugar de ponerse en ello, dejan que su familia sufra y sufren ellos mismos también. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Es lo que dice Proverbios 19:15. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Proverbios 18:9. Como el vinagre en los dientes y como el humo en los ojos. Esta ilustración me pareció tremendamente ilustrativa. Es insidioso. Es insidioso, es molesto. Como vinagre en los dientes y como humo en los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Es como que te echen una bocanada de humo en los ojos pedirle algo a un perezoso. En segundo lugar, esta doctrina reprende a quienes pasan el tiempo en maldad. Quienes no solo no lo emplean en nada bueno, sino que lo emplean en malos propósitos. Estos no solo pierden su tiempo, sino que hacen cosas peores con él, porque se perjudican a sí mismos y a los demás. El tiempo es precioso, como hemos oído, porque la eternidad depende de él. Si lo aprovechamos, tenemos la oportunidad de escapar de la miseria eterna y alcanzar la bienaventuranza eterna. En tercer lugar, esta doctrina reprende a quienes emplean su tiempo únicamente en ocupaciones mundanas, descuidando sus almas. Tales hombres pierden su tiempo por más diligentes que sean en sus negocios mundanos, y aunque tengan cuidado de no dejar que nada de ese tiempo pase desapercibido, de una manera u otra,
se convierta en su beneficio mundano. Quienes aprovechan el tiempo solo para su propio beneficio en el tiempo, lo están perdiendo, porque el tiempo no fue dado para sí mismo, sino para la duración eterna que luego lo sucederá. Por lo tanto, quienes emplean su tiempo en preocupaciones, en preocuparse y trabajar solo por el mundo, en averiguar qué comerán, qué beberán y con qué se vestirán, en idear cómo acumular tesoros para sí mismos en la tierra, cómo enriquecerse, cómo hacerse grandes en el mundo o cómo vivir en circunstancias cómodas y agradables, mientras estén aquí, quienes ocupan sus mentes y emplean sus fuerzas solo en estas cosas y la corriente de sus afectos se dirigen hacia ellos, pierden su precioso tiempo. Es decir, lo están rifando, lo están vendiendo por nada. Llegarán al desierto con las manos cargadas de oro, pero se van a morir en el desierto. Porque para atravesar ese desierto se necesita agua. Entonces, amados hermanos, en este año que se está yendo, quería que cada uno de ustedes, como dice la carta a los Efesios, mire, piense diligentemente en este día del Señor, cómo anduvieron en el año 2024, si estuvieron caminando como necios o como sabios, si estuvieron aprovechando bien el tiempo, si para ustedes los días son malos o no son malos. Tal vez hay algunos de ustedes que no les parece que estemos viviendo en un tiempo malo, todo lo contrario, les encanta todo esto. Tal vez este tiempo para ustedes no es malo, este tiempo es glorioso, ¿sí? Tal vez haya alguno de ustedes, o de alguno que pueda escuchar esto, que en realidad les fascina lo que está pasando, les encanta la diversión, les encanta el ocio, les encanta encontrar nuevas formas de perder el tiempo. No les preocupa tanto que su familia se vaya al infierno, no tienen un pesar en su corazón, tienen tal vez alguna especie de remordimiento, alguna especie de culpa, ¿no? Como quien ve a un moribundo y sentís pena por la persona que se está muriendo, pero no haces nada. ¿Han visto ese tipo de cosas? Creo que lo he citado anteriormente, ¿no? La persona impotente que ve a alguien que se desploma delante de sí, pero no puede hacer nada. Y en la confusión está esperando que otro haga la tarea, ¿no? Bueno, tal vez otro lo hará. ¿Y qué es lo que dice la primera regla de RCP? Que no hay que esperar que eso pase, que hay que ir sobre la persona y apuntar a alguien y decirle: vos, llama al 911 o llama a la ambulancia. Eso es lo que dice la primera regla del RCP. Pero hay personas que están viendo cómo sus familiares se están apagando de a poco y no hacen absolutamente nada. No sienten ningún remordimiento, no están dispuestos a pagar ningún precio para cambiar esa situación. Bueno, eso es un muy mal síntoma, amados. Eso es un síntoma de que estás actuando como un necio, no como un sabio. De que estás desaprovechando el tiempo y que tal vez los días no te parecen tan malos. Tal vez te parecen muy buenos. Por lo tanto, no te preocupa lo que pueda pasar tampoco con vos. Tal vez pensás que del otro lado, como el semáforo, tenés que esperar que el tiempo pase. Total, una vez que el semáforo se pase en verde, ¿por qué no pasaría? Podés pasar tranquilamente. Lo que ocurre es que el lugar al que vas a ir es totalmente diferente del que pensás al que vas a llegar. No es al que pensás que vas a llegar. Porque si hubieras estado consciente de a dónde querías ir, hubieras aprovechado el tiempo de otra manera. Hubieras hecho algo muy diferente con tu vida y con tu tiempo. Por lo tanto, amados, insiste el apóstol, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es algo etéreo, no es algo místico, no es algo que uno tenga que buscar dentro suyo. Hay personas que justamente apelan al pensamiento mágico, al pensamiento, típico pensamiento evangélico, ¿no? El pensamiento mágico, que está muy de moda en este tiempo, de que la voluntad de Dios es algo que uno como si uno lo estuviera tratando de tener que adivinar todo el tiempo, ¿no? Como si fuera la zanahoria que persigue el burro, ¿no? Que tenés que ir viendo para dónde va como para ver en qué momento se detiene
y está a tu alcance. La voluntad de Dios está al alcance de todos hoy. Tal vez sea que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez sos un cristiano, entonces si sos un cristiano te digo esto, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que dejes la sensualidad, que dejes la pornografía, que dejes la pereza, que dejes la carnalidad, que tengas temor del Señor, que te apartes de todo aquello que sabes que es mundano, carnal, aborrecible, que cambies tu forma de hablar, que cambies tu forma de comportarte con otros cristianos, que dejes de lado todo tipo de pensamiento mundano, carnal, que te atornilla a este mundo, que te aparta de los propósitos espirituales. Bueno, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice Santiago 4, del 3 al 14, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo estoy seguro de una cosa, todos ustedes y yo nos vamos a desvanecer. Todos ustedes y yo nos vamos a desvanecer. Estadísticamente tal vez es poco probable que te mueras mañana. Estadísticamente es probable que tal vez no te mueras mañana. Tal vez sí te puedas morir mañana. Le puede pasar a cualquiera. Pero tenés que recordar una cosa. Vos te estás preparando para un lugar. De la forma en la que estás aprovechando tu tiempo aquí. Si lo estás aprovechando para cosas carnales, mundanas, si tu preocupación no tiene principalmente que ver con cómo glorificar a Dios y estás pensando más bien en qué comeremos, qué vestiremos, en cómo divertirte, o estás utilizando tu tiempo directamente para cosas malas, te puedo hacer una cosa, te estás preparando para la ira de Dios. Te estás preparando para ser lanzado al lago de fuego y azufre. Tu próximo parpadeo va a ser en el infierno. Va a ser en un lugar del que quisieras no tener que seguir ahí un segundo más. Pero te espera, oh casualidad, una eternidad ahí. Entonces, amados, aprovechemos bien el tiempo. Tenemos que ser diligentes en pensar cómo hemos caminado, en cómo hemos aprovechado nuestro tiempo. No confiar en las cosas que hemos hecho bien. No confiar, no quedarnos en los laureles, ¿sí? Porque justamente Dios sabe muy bien cómo estás caminando y vos sabés muy bien qué cosas son un pretexto en tu vida y qué cosas no lo son. En qué cosas estás fallando y en qué cosas podés estar obedeciendo al Señor. ¿Cuáles han sido las victorias? Bueno, en eso tenés que abundar más y más. En eso tenés que abundar más y más. El tiempo es tan corto y la obra que tenemos que hacer en él es tan grande que no tenemos nada que perder. La obra que tenemos que hacer para prepararnos para la eternidad debe hacerse a tiempo o nunca podrá hacerse. Y se descubre que es una obra de gran dificultad y trabajo y por lo tanto, ¿para cuál es el tiempo más necesario? Así que, amados hermanos, en este mensaje quería llamarlos a que reflexionen, a que piensen cómo han caminado en este año 2024 y que puedan en el año 2025 glorificar a Dios, que puedan caminar y corregir aquellas cosas que saben que están mal. Esto debiera ser una lección para todos los cristianos, para todos aquellos que estamos queriendo santificarnos, aprovechar mejor nuestro tiempo, aprovecharlo de una manera bíblica, ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay gente que piensa que está aprovechando el tiempo. Hace poco pude hablar con una persona que antes nos congregamos y él ahora me confiesa que él no se congrega más. Él se sigue pensando que es cristiano, él sigue creyendo que es cristiano. Como el lugar en el que charlamos es un entorno laboral, la verdad es que no tuve tiempo de confrontarlo y decirle que él no es un cristiano, que yo pienso que sus frutos demuestran de que es alguien que está desarraigado. Será mi deber hacerlo. Pero como él, hay muchas personas que están hoy, no digo aquí en esta iglesia, pero hay muchas personas que caminan así. Una persona desarraigada, una persona que no lee las Escrituras, una persona que no ora al Señor, una persona que está más preocupado
por las cosas mundanas, incluso por teologías motivacionales y cosas así, cosas aborrecibles al Señor, y él lo que está haciendo desgraciadamente es prepararse para la ira del Señor. Es demostrando en cada paso que da que no tiene temor de Dios, que es un necio desde el punto de vista bíblico. Es alguien que está caminando sin temor del Señor. Que esto no les pasa a ninguno de ustedes, amados. Terminamos con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te pedimos que nos ayudes, oh Dios. Porque todos en algún punto hemos perdido nuestro tiempo en el año 2024, en este año que se está yendo. Y sabemos que tu palabra es verdad, Padre. Sabemos que esto ni siquiera depende de mí, Señor. Esto es verdad, aunque no sea plenamente cierto en mi vida, porque es tu palabra, Señor. Y ciertamente quiero caminar de otra manera en el año 2024 y quisiera que todos aquí tengan ese mismo deseo. Para este 2025. Tal vez muchos no lo terminarán, tal vez otros sí lo continuarán. Sea cual sea el destino de cada uno de nosotros, que de aquí en adelante podamos examinar nuestra vida, pensar cómo hemos caminado y empecemos a comprobar cuál sea tu voluntad para hacerla, no para ser necios que la conocen y viven de espaldas y sin temor de tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.